Mi nombre es Fernando Rico, estoy estudiando zootecnia y ahorita voy a comenzar a hacer las preguntas de cultura política. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Es pertinente por lo que es el campo, ¿sí? En donde se ve la brecha de economía más baja en las ciudades frente al campo. Se ve desigualdad, se ve corrupción, se ve falta de educación, se ven muchos pilares que ayudan a que el campo se vea más y más pobre. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Se, se ve encadenado por dos fases, es decir, que si el campesinado no participa en la democracia, porque el campesinado es donde se ve mayor parte de participación política para elegir a sus gobernantes. Es decir, que el campo ayuda a que los gobernantes suban y y el campo tenga una participación democráticamente activo en un mundo, en una ciudad en donde donde le da poco tiempo de expresar sus ideas, y lo opacan en, y lo encierran en un sistema de corrupción. Porque el periodo de tiempo cada limitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Permite una concisa y clara comprensión porque en este periodo fue en donde se vieron las peores guerras que tuvo el campo. Se vio la corrupción pero al máximo, la desigualdad, la muerte, todo se vio en ese periodo que elegí. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se encadenó la temática del sector social escogido? Este sector lo escogí en el momento histórico en donde el campo iba cada vez más decayendo y sus brechas se veía más injusticia, más intolerancia más atropellos frente al campo. Es decir, que sacaban a los campesinos de sus tierras y ellos se sentían como vulnerables a las decisiones que tomara el gobierno. Por eso escogí ese periodo de tiempo. ¿Qué población es afectada y quiénes son actores relevantes del sector social investigado? La población más afectada son los niños. Es decir, que los niños es la población de que ellos no tienen la posibilidad de decir basta, ya no quiero más guerra, quiero tener educación. Si hay guerra, los niños en cualquier parte, si sea en las ciudades o en el campo, ellos son los más afectados. Porque los niños en el campo baja, baja vida, no tienen derecho a una educación digna. Los pupitres son malos. Tienen que ver la guerra, tienen que ver cómo sus padres sufren con el poco beneficio que le da el gobierno a ellos. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento de sector? Fueron tres hechos que se encadenaron en ese. El primer hecho fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que desencadenó una guerra que se involucró el campo con la ciudad, porque se suponía que Jorge Eliezer Gaitán era el primer candidato que iba a ganar la dictadura. Entonces esa muerte dejó más de 300.000 muertos y la migración interna de campesinos a las ciudades porque la guerrilla los sacaban de sus pertenencias. El segundo hecho fue una guerra civil no declarada, pues fue la guerra entre ejército y guerrilla, en donde se vio enmarcado la pobreza que tenía el campo. Ahí se vio más reflejada. El tercer hecho fue el llamado Frente Nacional, en donde se ve enmarcado que hubo guerras, muertes, sacaron a los campesinos de sus tierras, se sintieron desprotegidos por el gobierno. Ese fue uno de los peores pilares que tuvo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? El campo está sorprendiendo porque desde 1994 el campo ha progresado. Ha hecho que la economía de Colombia tenga una mejor ayuda a él mismo. ¿Sí? Que el campo pueda ayudarle a Colombia a que se pueda transportar bienes a nivel internacional. Es decir, que la economía y y la vida social suban. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Es decir, que la cultura política viene enmarcando muchos conceptos. Porque si nos vemos a poner de entre el campo y la ciudad,
en cultura nos gana el campo, porque el campo tiene respeto, tiene solidaridad, tiene abundancia, tiene etnias, ¿sí? Entonces, esa es la temática investigada, que nosotros tenemos que ayudar al campo para que el campo se vea mucho más semejante y tenga mayor comprensión de ayudas para que asimismo el pueblo pueda ejercer una mayor comprensión y una mayor política en su participación. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Aporta mucho, porque es decir que si el campo no participa activamente en la democracia, se va a ver un desnivel de corrupción pero altísimo. Porque si el campo no vota, no podemos, nosotros elegiríamos a corruptos. Porque el campo sí sabe elegir. Porque el campo no se deja comprar con cualquier cosa. Mientras que nosotros los del pueblo sí nos dejamos. Mientras que el campo sabe, sabe elegir a quienes le van a hacer realidad sus derechos. Muchas gracias.